Pues qué bueno que ya estamos juntos. Bienvenidos todos. Vamos a dar gracias para iniciar en este día. Susi, ¿quieres dar gracias? Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí con bien, por la tormenta, por todo lo que se logró no importaba que estaba pasando, sabíamos que tú estabas en control. Gracias por traer a todos juntos, los que están conectándose, que todo sea de bendición a través de por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado disfrutando el conocer el pacto que Dios ha hecho con nosotros y ir entendiendo cómo vivirlo, cómo no solo estar conscientes de que hay un pacto que Dios hace con cada uno de sus hijos, sino cuál es la manera práctica de vivir ese pacto ahora y permitirle a Dios entonces cumplirlo en tu vida y hacer de ti y de cada uno de sus hijos personas que le manifiestan aquí en el mundo. Esa es la razón por la que estamos en el mundo, para manifestar la gloria de Dios. Y lejos de todos los conceptos humanos que hablan de un estado de pues de pobreza, de miseria, de sufrimiento aquí en la tierra, etcétera. La realidad es que hemos sido llamados a resplandecer, a ser la luz de este mundo, a ser la sal de esta tierra y a ser el medio por el cual la bendición que Dios anhela derramar sobre la humanidad a quien Él ama. Y nunca debemos olvidar que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Y esa dádiva sigue presente para el mundo. Y eso habla de la humanidad en su estado corrupto, en su estado opuesto a Dios. Pero en ese estado, Dios decidió amar y vive amando a la humanidad, y su anhelo es que toda la humanidad sea transformada en hijos de Dios, en la familia divina. Y por lo tanto, los que hemos ya entendido la invitación de Dios y estamos no solamente conscientes de que hay una invitación, pero hemos recibido a esa invitación, hemos recibido a Dios como nuestro papá, estamos viviendo nuestra transformación, pues necesitamos crecer en el conocimiento de la gracia que nos ha sido dada, y ese conocimiento es vivencial, no es teórico. Es lo que vives de Dios, determina lo que conoces o cómo conoces a Dios. Muchas personas adquirimos conocimientos vastos de la Biblia y de muchos temas, pero esos conocimientos intelectuales no cuentan, no tienen ningún significado, ninguna importancia, si el conocimiento vivencial de la naturaleza divina no está presente. Y es a eso que estamos dedicados y en lo cual estamos enfocados. Entonces, como todos ustedes saben, en las últimas semanas, el Espíritu Santo nos ha guiado a estar hablando sobre el nuevo pacto. Y la semana anterior estamos partiendo de la escritura, en toda esta serie de Hebreos, el capítulo 8, donde está registrado el nuevo pacto, aunque su origen está en el Antiguo Testamento, porque fue profetizado cientos de años antes de su implementación. Pero aquí en Hebreos el Espíritu Santo lo ha enmarcado en este libro maravilloso que es Hebreos,
porque el libro de Hebreos se ocupa de hablar de la diferencia entre ser hijo y ser siervo en su primer capítulo y segundo capítulos, y habla de Jesús como el hijo, el heredero, el dueño de todo, y luego habla de por qué Él es el sumo sacerdote de este nuevo pacto, y hace un contraste entre los dos pactos, ¿no? Y se ocupa de hacernos ver la importancia de salir del raciocinio, de la mentalidad humana que era bajo la cual el viejo pacto fue dado, un pacto de mandamientos, de ordenanzas, de limitaciones, de advertencia de castigo por incumplimiento, etcétera. ¿Y por qué tenemos que entrar a este nuevo pacto que tiene la potencia? Alguien ha decidido compartir su pantalla y eso nos cambia a todos el cuadro. Entonces les pedimos que no lo hagan. Gracias. Tenemos que entender que el nuevo pacto es completamente diferente y más que todo porque se basa en las promesas de Dios, y así lo expone el Espíritu Santo, un pacto establecido sobre mejores promesas. Y bueno, hemos estado viendo los puntos del pacto, las promesas del pacto. La primera es, Dios dice que Él directamente y personal, individualmente, va a poner sus leyes en la mente de cada uno de quienes hacemos pacto con Él. Y hemos hablado en las sesiones anteriores de la vida de la mente y cómo vivir el pacto de Dios en la vida de tu mente. Y entonces cualquier persona que esté acompañándonos o vea este video y no tenga claro eso, pues le aconsejamos y le animamos a que invierta el tiempo en entender cada parte de este pacto, porque todo es vivencial. O lo vives con Dios o no participas del pacto con Dios. Segundo, entonces, una vez que has aceptado lo que Dios pone en tu mente, Él entonces se compromete a escribirlo en nuestro corazón, esa verdad divina que vivifica, y esa es la única manera en que podemos vivir la vida divina, es si Dios la vivifica en nosotros. Entonces procede esta segunda promesa. Dios dice, y voy a escribir estas cosas en tu corazón. Y otra vez, solamente Dios puede hacer eso. Si por mucho que yo estudie y busque y decida que voy a obedecer y voy a cambiar esto y voy a cambiar aquello, se los digo por experiencia, no solamente mía, y eso para mí es lo que cuenta, pero lo que he visto en miles de personas, que con todo el corazón buscamos obedecer a Dios en nuestra capacidad, solo para fracasar en el intento, en los miles y miles de intentos. Pero la diferencia es cuando Dios escribe su verdad en tu corazón, esa verdad es vivificante. Esa verdad produce vida en tu espíritu y opera en el poder de Dios. Y entonces, cuando tú disfrutas de que el poder de Dios opera en ti, te encuentras amando sin esfuerzos, siendo paciente sin esfuerzos, bendiciendo a los que te maldicen sin esfuerzos, viviendo gozo, viviendo paz, viviendo la vida divina. Y esto es tarea de Dios, obra de Dios. Nadie lo puede hacer en su propia vida y mucho menos en la de alguien más. Tercero, Dios dice, y seré tu Dios. Y hemos estado hablando de eso en las últimas semanas. ¿Qué clase de compromiso es eso? Pues este es el máximo compromiso que Dios puede hacer con alguien.
Dios habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es un compromiso absoluto, es un compromiso eterno, es un compromiso irrevertible o irreversible, no se puede revertir. Y es todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios tiene comprometido contigo. Ninguno sabemos todavía vivir eso plenamente. Y cada aspecto del pacto exige que Dios nos transforme, que nos haga compatibles con Él. Pero esta promesa es la promesa absoluta, ¿sí? De parte de Dios. Porque en este pacto, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, Dios hacía pactos diversos con personas o con pueblos. Por ejemplo, a Abraham Dios le dijo, yo soy Jehová, tu proveedor. Y en otros lugares, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Entonces, esta es un compromiso específico a cierta área, a cierto aspecto de la existencia. Pero cuando Dios te dice, yo seré tu Dios, todo está incluido. Y eso es maravilloso, es enorme y es para vivirlo. Pero imagínate lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados no a ver que Dios haga, sino a ver qué podemos hacer nosotros. Esa es cómo está constituido el ser humano, su raciocinio. Y aprendemos a ver qué vamos a hacer nosotros. Y entonces, lo que ocurre con eso es que en lugar de saber permitirle a Dios hacer las cosas y permitirle ser nuestro Dios, nos encontramos siempre viendo lo que nosotros vamos a hacer. Y eso es natural al ser humano, por supuesto, y por eso para la mente humana esto es ilógico. En 1 Corintios 2, el Espíritu Santo dice, las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué ha hecho Dios o qué va a hacer Dios para que yo pueda entender esto? Y la respuesta está en ese mismo capítulo. Dice, a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, te das cuenta, tienes mucho estudio, tienes nada de estudio, todo eso es un estorbo humano que tenemos que traer a la obediencia a Cristo. Perdón, porque porque el pacto divino opera en el compromiso de Dios y en la participación consciente y voluntaria de cada persona. Entonces, vamos a avanzar en este día. La semana pasada empezamos a entender la promesa que sigue, que es y ustedes y tú serás mi pueblo, tú serás mío, tú serás mi familia. Allí está incluida la promesa y la bendición de Dios. Entonces, si Dios está comprometido absolutamente con nosotros para hacer todo lo que Él es capaz de hacer, y ahí, ¿a dónde están los límites de la capacidad de Dios? No existen. Por eso Él es el Todopoderoso.
lo limitamos nosotros, ¿no? en nuestras vidas, Ujú. ¿sí? Y Él está consciente de eso. Él sabe que Él tiene que renovar nuestro entendimiento, tiene que ir construyendo en nosotros una nueva manera de pensar, de entender las cosas. Y por eso Él dice, tú vas a ser mío, tú vas a ser mi pueblo, tú vas a ser mi hijo, mi hija. Te voy a hacer. Eso es lo que tenemos que entender. Esta promesa se relaciona directamente a lo que está escrito en Romanos capítulo 8, y vamos a leerlo eh, para que nos conectemos a esta verdad y la entendamos. Pero realmente en mi corazón lo que siento es que todos estemos clarísimos que en este pacto no hay exigencias hacia ti. ¿Sí? Opuesto completamente al viejo pacto, que era toda una lista de cosas que tú tenías que hacer. Y las reglas del viejo pacto se resumían en esta frase: la persona que haga estas cosas vivirá por ellas. Y lo opuesto era realidad: la persona que no haga estas cosas morirá por ellas. ¿Sí? Entonces toda la carga de cumplimiento en el viejo pacto está sobre el individuo, y en el nuevo pacto toda la responsabilidad y la carga de cumplimiento está sobre Dios. Y otra vez, esto es ilógico para la mente humana, y por eso eh, millones y millones y millones de personas que han venido a Cristo de una manera humanizada, pues esto choca con todas las cosas que hemos sido enseñados y que hemos entendido. Pero el resultado explica el problema, porque lo que vemos y eso no estamos criticando, juzgando a nadie, estamos hablando de una realidad que todos hemos vivido, que Susi ha vivido, yo he vivido, en el esfuerzo por obedecer a Dios humanamente, en tu capacidad, fracasas siempre. Y no se produce lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. No se produce el fruto del Espíritu, no se produce una persona santa, incorruptible. Bueno, ¿qué dice Romanos 8? ¿Qué dice Dios en Romanos 8? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y vamos a entender amar a Dios como dejarte amar por Dios. Este es un paréntesis, pero es muy importante. Porque muchas personas dicen, no, sí, yo amo mucho a Dios. Y no solamente cristianos o evangélicos, sino de todas las. Yo amo mucho a Diosito. Pero la única manera en que podríamos amar a Dios es si Él te ama primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, miren, Dios está amando a toda la humanidad. Pero el amor de Dios no produce un fruto hasta que recibes el amor de Dios en tu vida, hasta que le permites a Dios amarte. ¿Sí? Entonces, cuando dice los que aman a Dios, pues está hablando de personas que se dejan amar por Dios, que viven siendo amadas por Dios. A estas personas, regreso a Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De esto está hablando el nuevo pacto cuando dice, y serás mi pueblo.
¿sí? De que se cumpla este destino que Dios preeligió para aquellos que le aman. Que él no iba a llamar a personas, hijos de Adán, corruptos por naturaleza, incompatibles con Dios en su naturaleza, y dejarlos así, y dejarlos como una mascota, ¿no? Hay personas que tienen mascotas en su casa que son peligrosas, ¿no? Arañas venenosas, serpientes, todo tipo de animales. Pues puedes tener mucho cariño por tu mascota, pero una de esas mascotas la tienes que tener encerrada. Y hay eventos y historias de personas que se les salió la serpiente, ¿no? De la jaula en la casa y todo el mundo se sale de la casa, porque pues, no puedes convivir con un animal que por naturaleza te puede matar. Y espero que esto nos ayude a entender cómo estaría la comunión entre Dios y el hombre. Pues no puede existir. Por eso en el viejo pacto había un sacerdocio que bajo reglas muy estrictas podía acercarse al lugar de reunión donde Dios se hacía manifiesto para hablar con el hombre y Dios siempre se presentó a través de ángeles. ¿Sí? Y entonces, pero la gente no podía entrar, ni un sacerdote podía entrar nada más porque fuera, yo soy sacerdote, no, solamente bajo estas reglas. O sea, había una división impenetrable, irreconciliable entre la raza humana y lo divino. Lo humano y lo divino no pueden juntarse. El nuevo pacto se encarga de hacernos de nuevo, de darle muerte a esa persona vieja y hacer una nueva creación, nacida de Dios. Y por eso Dios dice que a los que antes conoció también, y vamos a personalizar eso, porque a nosotros, hablando pluralmente, que nos conoció desde antes, también nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Y si lo haces personal es todavía mejor, porque a mí, que me conociste, Padre, desde antes, me predestinaste para que yo fuese hecho conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que Él sea mi hermano mayor. ¿De qué habla eso? Habla de hacernos semejantes. Y empezamos a hablar de eso la semana pasada, de entender la dimensión de esta promesa del pacto de Dios, de sacarnos de una relación de inferioridad, ¿sí? El bicho raro con el Dios perfecto, y eso es como muchos hemos conocido la relación con Dios. Por eso las expresiones humanas en todas las religiones, todos los cultos de los humanos a sus dioses, todos son con ese concepto de inferioridad. El ser humano es inferior y los dioses son superiores. No importa en qué cultura, en qué tiempo de la historia ocurra, y hoy sigue ocurriendo. Y tristemente, muchas personas, billones de personas en la tierra, así conciben a Jesús y así le rinden culto, en esa disparidad de naturalezas, en ese concepto de yo soy malo, tú eres bueno y lo reconozco, y esa es la alabanza y todo lo que se expresa es en esa mentalidad. Pero ese no es el pacto de Dios. Yo creo que nada más ejemplifica y aclara la importancia de conocer y de vivir este pacto que este punto en particular. Porque miren, podríamos todavía quedarnos en el
ah, perdón, tenía que responder una pregunta y la mandé a la persona equivocada. Ah, podríamos todavía quedarnos en la mentalidad humana pensando en, bueno, Dios va a poner sus leyes en mi mente. Ah, qué bonito. Y Dios va a escribirlas en mi corazón. Maravilloso. Y Él va a ser mi Dios, sí, pero yo sigo siendo este enano, este engendro defectuoso, ¿no? Ni modo. Y seguir en esa relación. Pero cuando Él te dice, no, 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 tú vas a ser como yo soy. Porque eso es lo que representa ser hecho igual a Jesús. Esa es la promesa que está incluida, que está siendo establecida en el pacto eterno de Dios. Te voy a sacar de ese estado de inferioridad y te voy a traer a semejanza conmigo, por gracia. De ese tamaño es esta promesa de Dios. Y entonces el versículo 30 de Romanos 8 concluye y dice, y a los que predestinó, ¿para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Fíjense bien, nos llamó en un estado de injusticia, de impiedad. Éramos injustos, éramos impíos, éramos corruptos, éramos enemigos de Dios. Todo eso está en la Escritura y está bien descrito y no hay cómo sacarle la vuelta. Cuando te pones a leer cómo Dios describe a la raza humana, Él tiene un concepto correcto de la raza humana, pero es terrible. En una ocasión estábamos en un estudio en casa y nos pusimos a leer Romanos capítulo 1 personalizado, ¿no? Y ahí hay una lista enorme de descripciones, de especificaciones de lo que es un ser humano. Y entonces fuimos alrededor del cuarto, ¿no? Leyendo ahí en manera personal esas confesiones. Y recuerdo muy claramente a uno de los hermanos que dijo, no, yo no leo eso. Está terrible verme así. Lo hermoso es que puedes leer eso, entender quién eras, pero no serlo ahora, porque por gracia somos salvos de ser eso, de ser un enemigo de Dios. En Jeremías, el Espíritu Santo declara cómo Dios ve al hombre. Dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Y luego dice Dios, yo, Jehová, que escudriño los corazones. Yo sí sé qué hay en el corazón del ser humano. Y entonces eso es la maravilla de Dios, ¿sí? Porque a ese ser malvado y perverso lo amó de tal manera que le dio a su hijo. Y lo amó de tal manera que no solamente dice, está bien, te voy a tener aquí arrimadito en una cajita porque sé que eres venenoso, sé que eres peligroso, pero pues aquí te voy a tener. No, te voy a hacer de nuevo y te voy a hacer justo como yo soy justo. Esa es la justificación. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con el concepto humano de justificar. El concepto humano de justificar es, ¿por qué hiciste esto? Ah, por esto. Ah, bueno, ya lo justificaste. No, no, no. Aquí está hablando de hacernos justos
cuando éramos impíos. De cambiar totalmente nuestra naturaleza, nuestro ser. Cómo estamos hechos por dentro. A los que llamó los justificó y luego ahí no está satisfecho nuestro Padre todavía. Sí, ya te justifiqué, ya no traes todo ese veneno adentro, pero nunca vas a ser como Jesús, porque pues, oye, no. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué les parece? De eso está hablando el pacto cuando dice, y serás mi pueblo. El Padre glorificándote. ¿Cómo nos glorifica a Dios? Porque el concepto humano de glorificar es muy variado, ¿no? Pero entre ello, en el mundo cristiano es pues decirle a Dios que Él es grande, maravilloso, fuerte, poderoso, etcétera, santo. Y creemos que eso glorifica a Dios. Y es una expresión, está bien, todas esas son verdades. Dios es santo, Dios es maravilloso, poderoso, etcétera. Pero Jesús lo dice muy diferente en Juan 17, cuando él dice, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El Padre glorifica a sus hijos manifestando su presencia, lo que Él es en cada uno de ellos. Así lo hace con Jesús. Y así lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces, esta maravillosa promesa de ser hechos el pueblo de Dios es enorme. Aquí está incluida toda nuestra transformación desde el punto de partida que es éramos enemigos de Dios hasta el punto final que es ser hechos idénticos a Jesús. Y ese compromiso lo hace Dios con cada uno de sus hijos. Ahora, vamos a hablar de cómo echamos mano de esto, de cómo se vive esta promesa. Pues se vive en lo que Dios llama entrar a su reposo. En otras palabras, poder entregarte, y cada vez que usemos poder, recuerda que el poder es de Dios, o sea, Él te trae al punto donde puedes ir soltándote en Él, confiándole, creyéndole, y Él te va convenciendo con sus obras en tu vida de que es digno de tu confianza, de que es digno de tu respeto, de que es digno de que cuando Él te dice voy a hacer esto, tú lo des por hecho. Y Él te ministra, te suministra el poder o la capacidad para permanecer creyéndole en medio de las circunstancias adversas que enfrentas. Este trabajo no es hecho por un arte de magia. Es hecho en el poder de Dios, que es incomparable. Pero es hecho en un proceso claro, concreto, ordenado, que te va transformando, porque no es educarte, no es el ser humano es capaz de aprender a leer y si le enseñas, aprende. El ser humano es incapaz
de ser como Dios es. Entonces, Dios opera para transformar lo que somos desde la raíz, pone su semilla en nosotros, la hace germinar en nosotros, nos empieza a convencer de que somos esta nueva creación, nos lo empieza a comprobar, empieza a invitarnos, porque todo opera con tu consentimiento. Entonces, toda la obra de Dios en ti opera en base a invitarte a que recibas lo que Él quiere hacer en tu vida y tú digas sí. Y decir sí solamente te lleva a la próxima etapa, que es, bueno, vamos a hacerlo. Y entonces tenemos que saber permanecer en fe, permitiéndole a Dios hacer esa obra en nosotros, de forma que el hecho de que tú digas, ya entendí que Dios me quiere santificar, ¿no? Me quiere limpiar de toda inmundicia, de toda corrupción, de todo engaño, de todo lo humano. Y haces una oración y dices, gracias Padre, porque tú te vas a encargar de santificarme. Sales a la calle y eres provocado y decides reaccionar a esa provocación. No va a haber santificación. Va a seguir acumulando inmundicia. Sales a la calle o estás en tu casa y ves cosas allí corruptas y eres provocado o provocada a inmundicia y decides meterte en eso. No va a haber santificación. Y es que un poquito te descuidas y ¡pum! ¿No? O sea, a veces estás conectado, estás en horas, estás bien y ¡pum! Te planan el botoncito y como que dices, ¿qué pasó? Pues que lo que pasó es que tu papá quería que le entregues el botoncito. ¿Me entiendes? No se trata de que ya no te lo aplanen, Wow, yes. sino de que él lo pueda quitar y ya no exista. Pero es una elección que cada uno tenemos que vivir. Porque si seguimos esta conducta humana, y bueno, cuando Dios quiera que me cambie, mientras tanto yo le doy por acá, olvídate. O sea, no sabemos entonces vivir el pacto con Dios. El pacto con Dios se vive de una manera muy sencilla. ¿Por qué es sencillo? Porque está hecho para niños. ¿Sí? El Espíritu Santo nos dice cómo vivirlo permítanme encontrar la escritura rápidamente. La primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 1, al versículo 3, dice, desecha pues, estas son las cosas que tenemos que elegir hacer. Desecha pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Detracciones, todo lo que te desvía de la comunión con Dios. Deséchalo. No te dice límpiate, véncete, santifícate, purifícate. Elige ya no participar. Porque cuando tú haces esa elección, el poder de Dios va a actuar para mantenerte fuera de esclavitud. ¿Sí? Desecha esas cosas. Todo lo que te separa de comunión con Dios, todo lo que no es divino, es la mejor manera de entender eso. Y la segunda cosa que nos toca hacer es, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Esa es la segunda. Dos cositas. Y hay una tercera que es el resultado de las dos. Pero eso es sencillo, ¿te das cuenta? ¿En qué quieres participar? ¿Quieres darle a la humana
sigues alimentando al monstruo ese. Alguien te ofende, no me busquen porque me encuentran. ¿Quién está hablando? ¿Sí? Esa reaccioncita, por justificada que sea, fue elegir no vivir el pacto con Dios. Te están insultando y tú dices, Padre, hazme tu hijo. Elegiste no participar de la naturaleza humana. No se trata de la gente del diablo, de esto, se trata de qué haces tú con el pacto de Dios. Porque Dios está presente allí cuando te están tirando el insulto. O cuando vienen las situaciones que te hacían temblar de miedo, o cuando viene la tentación a lo inmoral, o lo que sea. O vienen las memorias que te lastiman del pasado y tú eliges volver a dejar que te lastimen. Te das cuenta, todo eso no es divino, no importa de qué hablemos. O te vas al trabajo, es que tengo que trabajar porque no nací rico. O sea, por donde le busques, toda tu existencia tiene que ser traída a esta sencillez. Desecha lo humano. Haz que todo en tu vida se enfoque en que Dios cumpla su pacto en tu vida. Que haya una exclusividad en tu corazón. No porque seas perfecto, no porque hayas logrado aquello, no porque ya hayas vencido, no, porque Dios te lo promete y tú te agarras de su promesa y le dices, Padre, hazme tuyo. Esto que me jala aquí, que ya casi me quiere ganar, no, Padre, tú gobierna aquí, tú limpia aquí. Lo que hay en mí que está duro, pues para ti no es duro. Entonces, tú cúmpleme. Cumple tu promesa en mí. Santifícame, Padre. Eso es desechar y desear la leche espiritual. Todo en una misma acción. No participo de esto, vengo a mi Padre y deseo que Él opere en mi vida. Y el resultado dice que si recibo esa provisión que Dios me va a dar, y Dios nunca está distraído. Ay, no des guerra ahorita, Cristóbal, no estás ocupado en otras cosas más importantes. No, no, no. Este pacto exige que Él esté atento a tu voz todo el tiempo. Atento a lo que eliges en tu corazón todo el tiempo. Atento para ministrarte su vida todo el tiempo. Eso es el pacto. Por eso es que Dios no anda, quién sabe dónde, viene a vivir en tu espíritu. En el lugar de los hechos, donde ocurren esas decisiones que tomamos, ahí está Él. Y en ese instante, Él va a ministrarte su vida. Y entonces el resultado, dice aquí el Espíritu Santo, si recibes la leche espiritual no adulterada, la que Dios te da directamente a tu espíritu, muchos no hemos entendido que esta charla, yo estoy buscando en mi corazón que las palabras que comparto estén fluyendo de Dios desde mi corazón. Pero si tú las recibes como dice Cristóbal esto, dice Cristóbal aquello, no te sirve de nada. Si aprendes a decir, Padre, háblame de esto que está saliendo de Cristóbal, tú háblame tu palabra aquí en mi corazón. Para que sea tu palabra la que me vivifique. Entonces, recibes la leche espiritual no adulterada, porque es directa de Dios a tu espíritu. Lees la Escritura. El Espíritu Santo te dice,
Vamos a ver lo que dice la Escritura y te guía a un pasaje. Te pones a pensar, es que aquí Pablo está diciendo, y es que Pedro, no, pero es que Pedro, pues Pedro. Y te pones ahí a divagar y a pensar en todo lo que sabes de fulano, de sutano, lo que mucha gente dice, es que dice Pedro, dice Pablo. Pues si lo dice Pedro y lo dice Pablo, no vale un cacahuate. Porque ninguno de ellos está presente en tu corazón para cumplírtelo. Pero si lo dice Dios, si te lo habla Dios, si lo inspira en tu corazón, le da vida en tu corazón, entonces Él está allí para hacer que esa palabra funcione, opere en ti y te haga vivir eso que te está diciendo. Y tenemos que aprender a ser exclusivos en esa parte de nuestro ser. Vivir de Dios. Jesús lo dijo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dice el Espíritu Santo, si recibes esta leche espiritual no adulterada, te va a hacer crecer para salvación. Si es que has gustado de la benignidad del Señor. Bueno, resumiendo, esta promesa del pacto está dicha en 3 palabras. Serás mi pueblo. Pero contiene todo. Porque en ello está el compromiso de Dios de hacerte idéntico o idéntica a Jesús y con ello de hacerte no solamente hijo o hija, sino también heredero de Dios. ¿Qué quiere decir? Dueño de todo lo que Dios es. ¿Cómo está eso? Pues si lo consideras, los hijos son dueños de sus padres. Ahora, en la raza humana hay todo tipo de problemas, pero en el corazón de nuestro Padre, Él se ha dado completamente a nosotros. Y todo lo que Él ha creado y creará es para sus hijos. Entonces, esto es un llamamiento, esto es una promesa ilimitada. Pero nos corresponde aprender a vivirla desde su inicio, y esto es lo que hemos hablado hoy. La promesa es enorme, la vivencia inicia con la primera decisión. Dios, si esta es la primera vez que el Espíritu Santo te muestra esta promesa, pues ahora está en tu mente, ¿qué vas a hacer con ella? Vas a decir, Padre, la recibo, escríbemela aquí, en el corazón. Quiero que la hagas realidad en mi vida. Entonces empieza el proceso. ¿Sí? Y tenemos que venir a la vivencia de la práctica de desechar, continuar viviendo humanamente, porque ya no pertenecemos a esa naturaleza. Y entrar a la vivencia divina, reaccionando a nuestro Padre. No importa qué está ocurriendo. La primera cosa que debe salir de nuestro corazón, antes que salga de los pensamientos y de la boca y de ninguna otra parte, debe ser la palabra papá, Abba, Padre. Esa es la reacción que tiene la nueva creación. En este mismo capítulo de Romanos 8 que leímos, dice, no has recibido el espíritu de esclavitud para que andes en miedo, en temor toda la vida, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual
puedes ahora clamar, Abba, Padre. Eso es lo que hace el espíritu de la nueva creación en nosotros. ¿Qué sabe decir? Papá, papá. Ese es su clamor, eso es su reacción, eso es lo único que sabe hacer. Sencillo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así de sencillo? Porque cuando tú declaras a Dios como tu papá, te declara su hijo o su hija. Él entonces cumple su función como tu padre. Y él va a hacer lo que él sabe hacer. Y ahí se acabaron los límites, se acabó la impotencia, se acabó la ignorancia, se acabó todo lo humano. Y entramos a permitirle a él cumplir su promesa en nuestra vida. Y conforme le aprendes a permanecer en sus obras en ti, empiezas a ver el producto. Dios derrama su amor en tu corazón y te sale amor. Dios derrama su paciencia en ti y te sale paciencia. Dios derrama su gozo en ti y se te sale. Sin esfuerzos. Y eso es como Él te glorifica. Bueno, si nos comemos este plato de comida divina, vamos a disfrutar muchísimo, vivir el pacto de Dios, y queremos escuchar sus comentarios, queremos que ustedes nos digan qué está diciéndoles el Espíritu Santo, qué les está mostrando, qué están viviendo de esto. Si ya lo están viviendo en alguna manera, o qué preguntas hay que querramos que el Espíritu Santo nos aclare en este día. ¿Quién quiere empezar? A los que puedo ver los veo muy pensativos. Los demás no los podemos ver, pero queremos escucharlos. Además, abran su micrófono allá en Tuxtepec. Adelante, hermana Lupita. Bendiciones, y de verdad que esta palabra pues realmente nos está edificando cada día. Hemos escuchado las otras enseñanzas ya grabadas en el YouTube. Habíamos tenido algunas complicaciones para conectarnos así en vivo porque era como nuestro deseo. Ya hoy que vino Josué ya logró hacerlo, y realmente creo que nuestro papá está haciendo demasiadas cosas maravillosas en nuestras vidas, sobre todo en la mía, ¿no? Que realmente como que el perdón, muchas cosas que no había entendido, que tenía yo que recibirlo del Padre primero para poderlo poner por obra en mi vida. Entonces, cuando dice que todas las cosas ya están hechas para nosotros y que Dios las dispuso desde antes de la fundación del mundo, entonces dice uno, qué bárbaro, ¿no? Como es nuestro Padre, que aun cuando nosotros no habíamos nacido, Él ya tenía todas estas cosas maravillosas para nosotros. Y entonces recibimos, ¿no? Recibimos y recibimos y seguimos recibiendo, y de verdad que no nos cansamos de darle las gracias al papá que está haciendo las cosas en nuestras vidas, desde librarnos de enfermedad, desde librarnos de cosas cotidianas, como que vas en el humano y el humano choca, ¿no? Y a ti no te sucede nada, o el choque lo viste adelante y a ti no te tocó. Entonces, todas esas cosas realmente las hemos venido aprendiendo con esto, diciendo que se hace cargo de nosotros.
solo que nosotros debemos elegir que Él se haga cargo de nosotros, porque aunque nos esté diciendo, yo me voy a hacer cargo de ti, yo me voy a hacer cargo de ti, pero queremos hacer las cosas por propia fuerza, no vamos a lograr jamás, ¿no? Entonces elegimos que Él se haga cargo de nosotros y Él se hace cargo y las cosas vienen bien y cualquier cosa, no solamente lo bueno, ¿no? Sino también las cosas que no son aparentemente tan buenas, pero que entonces nosotros tenemos un gozo por las diversas pruebas, ¿no? Entonces, de verdad, hermano, estamos contentísimos. Yo estoy muy contenta de poderlos estar viendo, hermana Susi, hermano Cris. Aquí está Josué, no sé si quiera saludarlos también, aprovechando que tenemos el micrófono abierto. Aquí está el hermano Will también. No estamos frente a la pantalla todos porque nos caemos todos en la hamaca, pero de verdad, bendiciones, hermanos, estoy muy contenta. No sé, tú. Gracias, hermana Lupita. Gracias, qué bonito verlos también. Qué gusto. Josué, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo Qué gusto, estás? José. Bien, aquí andamos, como siempre, teníamos unos días de no haber venido aquí a Tuxtepec, pues por cuestiones de trabajo y esas cosas, pero pues ahora hemos tenido la oportunidad de venir y pues, igual de escucharlos. Yo no estoy aquí enfrente, pero estoy a aquel lado y los escucho y pero realmente uno recibe pues lo que el Padre quiere para nosotros y vivir lo que es lo más importante, no nada más oírlo, sino realmente vivir lo que es lo que Él quiere. Gracias, Josué. Es verdaderamente importante vivir escuchando a nuestro Padre, porque es maravilloso este sistema que Él diseñó de hablarnos su palabra en grupos, ¿verdad? Y Él da su palabra. Pero luego viene el trabajo del Espíritu Santo, que es recordarnos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a recordar las cosas que ya les he dicho. Y eso es maravilloso. Es que este pacto es completo y está hecho por Dios para nosotros. Entonces, imagínense en su sabiduría de Él y en su poder de Él, todos los detalles, todo lo que íbamos a requerir para que se cumpla esta promesa de ser hechos iguales a Jesús, está provisto. Está previsto, Dios lo vio de antemano y está provisto. Y entonces el sistema de entrega, vamos a decir, de cumplimiento de parte de Dios es maravilloso. No es humano, ¿sí? Es divino. ¿Y qué determina si puedes disfrutar? Porque en realidad a eso somos llamados, a disfrutar la obra de Dios. Si lo consideran, ¿sí? No somos llamados a otra cosa, sino Dios dice, mira, si estás así hecho un desastre, que se te sale la podredumbre por todos lados, ven y yo te voy a limpiar. Si tus pecados fueren como la grana, te voy a dejar limpiecito como la nieve. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, esto es quien es nuestro Padre. Él es, yo me encargo, déjame hacerlo en ti. Y eso, ¿a qué te trae? Pues te trae a poder disfrutar de una existencia que nadie puede accesar por sus propios esfuerzos. Y que no tiene nada que ver con logros humanos, ni con dinero, ni con nada de eso. Tiene que ver con el amor que Dios es. ¿Sí? Y con fe, creerle a Dios, aprender a permitirle a Dios hacer lo que Él ha prometido hacer. Entonces esto es algo maravilloso que toda la humanidad debería de saberlo, ¿no? Porque miren, las religiones exigen y exigen y exigen y dicen esto de Dios. Por eso cuando vino Jesús, la religión judía, que pretendía y alegaba que eran la franquicia de Dios en la tierra, ¿no? Y viene Dios en la persona de Jesús y lo odian, lo aborrecen hasta el tuétano, vaya.
Porque desde que Jesús empezó a manifestarse, lo que le salía del corazón a los sacerdotes era ¿cómo lo matamos? Hay que matarlo. No puede quedarse vivo, y andaban buscando cómo matarlo desde el principio de su manifestación. Bueno, Herodes quiso matarlo desde que nació, desde que era niño. Porque eso es lo que hay en el corazón humano, y esos eran los grandes siervos de Dios de su tiempo. Y solamente habla eso de la realidad de la naturaleza humana. Así que hoy en día estamos en el mismo lugar. Si se trata de observar un credo religioso y de ser fieles a él y todo eso, la naturaleza no cambia. ¿Sí? Y entonces las personas, por sinceras que seamos, estamos encerradas en algo que va a producir condenación y muerte y esclavitud y todas las cosas que son las que vemos que se manifiestan. Pero ¿qué diferencia es el pacto con Dios? Donde Él dice, déjame a mí hacer el trabajo en ti, para que tú disfrutes lo que yo soy capaz de hacer contigo y de hacer por ti. Pues eso como que lo cambia todo, ¿no? Absolutamente. Y de allí la importancia de entender, conocer esto, recibirlo, y más importante que todo es vivirlo. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere comentarnos? Vamos a Puebla. Adelante, ya les escuchamos. Buenas tardes, Cris y Susi. Hola, Estelita. Esta plática cristalina que nos envía el Espíritu Santo me hace cada vez más tener reconocimiento a mi Padre, porque todos tenemos, pues podemos, y deseo con todo mi corazón, le pido a Dios personalmente, que todos crezcamos en el conocimiento de la inmensidad que nos ha sido dada. Porque este pacto es verdaderamente una maravilla. Una maravilla. Aprender, seguir aprendiendo, porque estamos en esto, estamos moviéndonos, no es que estamos... Entonces nos está haciendo la manera práctica de lograrlo. Y recibirlo, desechar todo lo que nos separa de él, todo lo que nos puede separar de él, y decirle, le digo, papá, aquí estoy. Desechar todo lo que nos impide continuar en él. Y poder entrar practicando en su reposo. Ese maravilloso reposo que Dios nos ofrece, y sencillamente seguimos caminando y caminando, dándonos cuenta que cada vez que fallamos sea una lección y no algo que nos haga sentir llenos de culpabilidad, sino que estamos en ese camino, bendito camino. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por la cristalinidad del Espíritu Santo. En realidad, yo lo que quiero decir es gracias. Y apoyarnos en él, como agarrarnos de él, como a una ancla de salvación. Sabiendo que aunque lo que nos es dado es una inmensidad, lo que nos es dado es algo difícil de captar por la mente humana, en realidad agarrarnos también de nuestra fe, que como la fe
la fe en Dios, seguir adelante. No, porque todo lo que nos es dado no es para que digamos, ay, no es posible, ay, cuesta mucho, ay, no, porque lo que nos ha sido dado es inmenso, pero Él lo ha decidido así. Entonces, recibir todo lo que Él nos da, poner de nuestra parte el permanecer y seguir adelante. Y gracias, yo lo que quiero decir es gracias, y aquí estoy, papá. Maravilloso, Estelita, que el Espíritu Santo te esté dando claridad en la sencillez de algo tan poderoso, ¿no? De algo tan poderoso, pero que está accesible a todas las personas, sin distinción. No importa dónde estén, no importa en qué se hayan metido, no importa qué hayan hecho, no importa en qué estado se encuentren. Hay personas que están oprimidas por no solamente sus problemas y eso, sino por espíritus malignos, están siendo acosadas y todo eso, pero en su espíritu pueden recibir lo que Dios les da y Él va a cumplir su palabra, Él va a hacerlas libres y hacerlas una nueva persona y traerlas a vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y transformarlos en personas que son bendición, que van a fluir vida eterna a chorros, ¿no? Ese es el sueño de nuestro Padre. Su sueño es vernos a cada uno de nosotros siendo proveedores de vida eterna. Sí, y vamos a entendernos en todas esas cosas, pero lo primero es lo primero. ¿Sí? Porque de otra forma nos encontramos otra vez tratando nosotros de cumplir, de hacer, de lograr y de pedir que Dios nos ayude a hacerlo nosotros. Eso es como piensa el ser humano. Dios mío, ayúdame para que yo salga bien, para que yo haga. El Hijo no piensa así, el Hijo divino no piensa así. El corazón, la mente de Cristo no piensa así. Si no es Padre, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Si no es ayúdame a mí a hacerlo, si no es tú hazlo y yo participo de lo que tú quieras hacer. Y entonces la gloria va a donde corresponde, al que hace las cosas. Porque si las haces tú o las hago yo, pues que nos den un aplauso, ¿no? Ah, mira qué bonito lo hiciste. Pero si lo hace nuestro Padre, si Él es el actor, si Él es el que hace las cosas, la gloria es suya. Así que maravilloso este pacto de Dios con nosotros. Gracias por esas palabras. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, adelante. No, ¿sí me escuchas? Sí, adelante. Buenas tardes. Pues yo lo único que les puedo decir que lo que he estado aprendiendo es ir soltando y creyendo más en mi Padre, viviendo más en fe. Y me he dado cuenta que ya no es esta desesperación por venir a hacer, porque las cosas van llegando en su momento. Yo estoy muy agradecida con mi Padre porque me reafirma todos los días que está en mí, que vive en mí. Y me gozo en mi Padre todos los días porque puedo platicar y hablar con Él y pedirle y decirle mis necesidades, mis dolores, mis aflicciones. Y Él va arreglando poco a poco las cosas y es maravilloso vivir en esta confianza de no estar sola, porque pues, yo vivo sola, pero
Me dice, vives sola, no, yo no vivo sola, mi espíritu santo vive conmigo diariamente, y va proveyendo, y bueno, a mí lo que se me hace verdaderamente maravilloso es el poder platicar diario con él, el decirle qué es lo que me pasa, cómo me siento, y él me va dando respuestas por medio de las pláticas muchas veces, de precisamente pláticas suyas, y por medio de la Biblia, por medio de personas, y me gozo en mi Padre, porque vive en mí diario, y pues es una convivencia diaria entre él y yo. Eso es lo que les quería compartir. Cada día un pasito. Qué bonito es tener eso, poder decir que tengo esa convivencia con él, ¿no? Y poder vivir así, tan conectado, ¿no? Saber que tenemos eso primero, que tiene provisto, ¿no? Y qué bonito oír eso, ¿no? Nos anima muchísimo. Sí, es algo maravilloso como cada uno de nosotros vamos a ir siendo convencidos, y esa parte me encanta de lo que nos dices. Él nos va convenciendo y le vamos confiando más. Porque la naturaleza humana vive en temor. Entonces, ¿quién me va a pegar? ¿Quién me va a robar? ¿Quién me va? ¿Sí? Y siempre está así, ¿no? En ese estado de temor. Y la transformación es llegar a un estado de amor. ¿Ven la diferencia? De un estado de temor a un estado de absoluto amor. Miren a Jesús. Nada me puede dañar, nada me puede tocar, nada me puede robar, nada, no. Y el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarnos más y más cómo es Jesús para enseñarnos a vivir lo que Él es, pero no por nuestros medios, sino porque le permitimos a nuestro Padre hacerlo realidad en nuestras vidas. Entonces, pues, qué maravilloso. Pues si hay alguien más, le esperamos. Si no lo hay ya, vamos a... Sí, yo, Alma Laura. Adelante, Alma Laura. Gusto en saludarlos y qué emoción ver a la gente de Tuxtepec. Algún día se me hará ir a verlos, de verdad. Espero en Dios, así es. Y bueno, yo la verdad sí me gozo, estoy feliz, muy, muy agradecida con Dios por esto que está hablando. El Espíritu Santo a nuestro corazón de las promesas, de esa seguridad, esa certeza. Yo creo que no es... sí, la certeza de que estemos sellados, asegurados, la confianza de que Dios va a cumplir, va a perfeccionar todo lo que Él está diciendo en nosotros, ¿no? Y ya lo que más me llama la atención y me da tanto gusto es eso de que ya no es con temor, con la zozobra de que, y si sí, y si no, y lo estaré haciendo bien o no. O sea, ya no se trata de que yo lo esté haciendo, yo lo esté pensando, sino que ahorita él me está diciendo, ten la seguridad de que yo lo voy a hacer, ¿no? Y me da tanto gusto, tanto gozo en mi corazón, en mi espíritu, porque no se trata de mí, eso ya lo entendí perfectamente, que se trata de mí. Y al hacerlo en mí también me da la garantía y la certeza, por lo que él está diciendo en su palabra ahorita, de que también lo va a hacer en mi familia, en mis amigas, en la gente por la cual estoy pidiendo, en la gente que le estoy pidiendo a Dios que también lo haga, pero que me haga a mí la bendición de que ellos puedan verlo a él en mí, ¿no? De que él pueda hablarles si es que tiene que hablarles, él pueda amarlos si es que tiene que amarlos, de que ya no soy yo la que voy a
esforzarme a tener la paz, a ser pacificadora de no peleen, no discutan, a ver, calmen, no, sino de saber de que es Dios haciéndolo y que yo puedo un tanto despertarme y dormir confiada de que Él tiene el cuidado de mí en todo momento. Entonces, quiero agradecerlo infinitamente eso y que Él haya revelado algo más a mi corazón en este momento, ¿no? Y que tenía el conflicto aunque ya lo entiendo mejor, pero tenía el conflicto de que por Jesús fueron hechas todas las cosas. O sea, nuestro papá, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, él es el papá, ¿no? Ahorita que decías de quién son los hijos, pues de los papás. Y me quedó bastante hermosamente claro. Nosotros somos de él, todos, pero no todos hijos, ¿no? Sin embargo, me conflictaba el saber que Jesús es hijo y yo me voy a parecer a Jesús, pero pero Dios es aparte y el Espíritu Santo aparte. Y aunque Él dice que somos uno, quiere ser uno con el Padre y que nosotros seamos uno con Jesús. Entonces, en esa parte me conflictuaba, ¿no? Porque quería partirlos. O sea, estaba hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero los quería partir. Y ahorita también me quedó claro, muy claro, que Dios hizo las cosas para Jesús, que las hizo para nosotros, que es Jesús mismo en nosotros, que lo tenemos, que lo hizo por Él, pero pensando en nosotros. Eso está cayendo a mi corazón tan hermoso, y quiero agradecérselo. Que todo lo que Dios es, ¿no? Se lo entregó a su Hijo, y su Hijo está en mí. Ay, es que es algo tan hermoso que desborda mi corazón de alegría, de verdad. Quiero compartirlo y gracias, de verdad, gracias por esta hermosa plática. Y bueno, pues hasta ahí me quedo. Gracias. Ay, qué bonito. Gracias, Alma Laura, por compartir esto. De veras que es bendición para todos. Ver en vivo, por eso estas reuniones se llaman Ágape, que es el amor divino en vivo, que está haciendo nuestro Padre en nuestras vidas. Y podemos verlo operando en tu corazón y nos bendice y esto va a ayudar a todos a entender con mayor claridad qué nos ha dado nuestro Padre. Y otra vez habla de cómo nuestro entendimiento va siendo renovado para vernos no como Dios, ¿qué quiere Dios que yo haga? Sino es, Padre, ¿qué vas a hacer? Y cuando Él te mueve a hablarle a alguien, ya no vas con ¿qué le digo? Sino, Padre, pon tus palabras en mi boca, en mi corazón, y las hablas y ves el impacto de esas palabras, cómo bendicen, cómo llegan a esas personas y te gozas, lo disfrutas, pero no te entra orgullo, no, o sea, no sucede nada humano en tu corazón. Eres bendecido, eres bendecida, eres bendición y empiezas a probar de qué se trata el ser uno con Dios. A eso somos llamados todos, sin excepción. Porque para cada uno de los hijos de Dios hay miles y miles y miles y miles y miles de personas que todavía no saben de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, que todavía ignoran el amor de nuestro Padre para ellos. Así que maravilloso, Alma Laura, y bueno, el Espíritu Santo va a continuar si se lo permitimos. Si en lugar de decir, ya se acabó la reunión, ahora sí nos regresamos al mundial, ¿verdad?
nos quedamos en comunión con Él, nos quedamos escuchándole, aprendemos a permanecer, como decía Estelita, permanecer en Él, en todo, traerlo todo a Él. Esta obra de Dios va a continuar en cada corazón y el resultado va a ser maravilloso, va a continuar asombrándonos de veras este pacto que Dios vive con mucho gusto. Y es la única manera de conocer a tu papá y de conocer a Jesús. Vivir el pacto, vivirlo. Muy bien. No quiero dejar a nadie sin compartir si todavía hay alguien más que quiere comentarnos algo. Bendiciones, alma Laura. Pues vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias esta tarde por lo que hemos recibido, lo que seguiremos recibiendo. Padre, eres de veras maravilloso. Y conocer nada más que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos haga ver lo maravilloso de tu pacto. Nos conmueve, nos asombra, pero es solo la invitación, porque lo bueno, lo mejor está en la vivencia, en poseer este pacto en nuestra vida diaria y en permitirte a ti desbaratar todos los conceptos humanos, particularmente los conceptos equivocados de quién eres y de cómo haces las cosas y de a qué nos has llamado, para que en todas las cosas disfrutemos el verte a ti cumpliendo estas preciosas y grandísimas promesas que has hecho y dado a cada uno de los que te reciben. Eres maravilloso, Padre. Nuestras palabras no son suficientes para expresar lo que estás haciendo en nuestras vidas. Pero te damos gracias y nos gozamos en ti, nos gozamos en ver tu obra en nuestros hermanos y hermanas, y sabemos que lo estás haciendo en toda persona que te lo permite en el mundo. Queremos participar contigo, queremos ser parte de que tu corazón, el corazón de Jesús, quede satisfecho. Que todo ese sacrificio y toda la intercesión que Jesús hace de día y de noche sea satisfecha, y queremos participar en comunicar con nuestras vidas, con el testimonio de tu obra en nosotros y con nuestra vivencia en comunión contigo, el que la humanidad te conozca. Gracias por esta sesión de tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues déjense amar. Dejen que Dios les ame, y particularmente en las áreas berrinchudas de sus vidas, déjense amar más. ¿Ok? Bendiciones, nos vemos. Bye.